Desigualdad económica y climática son dos caras de la misma crisis. Las soluciones que plantean existen, pero hay falta de voluntad política. Un impuesto global del 3% a menos de 100.000 multimillonarios estaría recaudando ya la cifra de 750.000 millones de dólares al año. Algo que sería suficiente para financiar la educación en todo el mundo en desarrollo. Así lo aclaraba este informe, que es el grito de la desigualdad, que ya no es un tema moral, sino un riesgo más económico, político y climático. El 0,01% concentra un poder nunca visto, mientras miles de millones están quedándose fuera de esta estabilidad más básica. Y los autores lo dicen sin rodeos, dicen que las herramientas existen y que el problema es esa falta de voluntad, y es exactamente la gran batalla global que viene a continuación. Nosotros vamos a mirar a la rebelión contra el privilegio fiscal de Estados Unidos, como ese carve-out del que hablan, exigido por el presidente Donald Trump, ha puesto al borde ese colapso del mayor acuerdo tributario global. Pues bien, hablamos de este impuesto mínimo global que está en China y Europa. Están frenando en seco la excepción de que Donald Trump arrancó para proteger las multinacionales de Estados Unidos. Según qué acuerdo es importante y por qué, en 2021 135 países aprobaron el mayor pacto fiscal internacional en un siglo, y destacan dos pilares. El primero, definir dónde se tributan esos beneficios grandes multinacionales, y el segundo estaría más dirigido a ese impuesto mínimo global del 15% para frenar esa evasión. Pero su implementación ha sido totalmente un caos. Ningún país ha aplicado ese pilar número 1 y China aún todavía no ha aplicado el pilar número 2. Estados Unidos tampoco lo está implementando, pero quiere que los demás sí lo hagan. El detonante: Trump está exigiendo una excepción para esas multinacionales de Estados Unidos, que después de regresar a la Casa Blanca, Trump ha presionado al G7 y ha amenazado con ese castigo fiscal a cualquier país que aplique el impuesto mínimo sin darle tanto referente a Estados Unidos. El resultado, de momento, estamos viendo cómo el G7 ha aceptado una exención de carve-out, de especial, para las empresas estadounidenses, y están permitiendo también esquivar parte del impuesto mínimo. Esto ha sido visto por muchos países como injusto, desequilibrado y contrario al espíritu del pacto que hacía Donald Trump en su viaje a Asia. La rebelión de China, Estonia, Polonia y República Checa hace que estén bloqueando esa publicación del acuerdo firmado con Estados Unidos, justo cuando la OCDE iba a publicar ese texto final con la excepción para Estados Unidos. 4 países al menos están diciendo que no, que quiere que cada uno, China, que quiere que se sostenga esa excepción y que entonces sea igualitario y rechace esos privilegios unilaterales, mientras que Polonia y República Checa no aceptan las nuevas reglas sobre los incentivos fiscales, sino que temen a perder cierta competitividad. Y del lado de Estonia, está rechazando también el acuerdo frontalmente. Dice que si Estados Unidos, que inició todo esto, no lo aplica, ¿por qué deberían de hacerlo ellos? También están alertando sobre los costes burocráticos, que son enormes para un retorno fiscal muy pequeño. Por tanto, ¿estaría este impuesto mínimo global colapsando las negociaciones? Dicen que algunos afirman este acuerdo y que está en cuidados intensivos. Otros están viendo humo gris, es decir, difícil pero aún recuperable. Con este plazo límite a final de 2025, si no hay acuerdo, todo el marco fiscal internacional, ojo, porque puede descarrilar. Y Estados Unidos está amenazando con un revenge tax. Es que si no aprueba ese carve-out en Washington, los republicanos estarían vigilando el proceso de cerca. Ya habían preparado ese revenge tax, esa revancha, para poder castigar a los países que implementan ese impuesto mínimo sin la excepción estadounidense. Lo han retirado justo cuando el G7 aceptaba renegociar y dar privilegios a Estados Unidos. Pero atención, porque si el acuerdo cae, esa amenaza vuelve a la mesa. El trasfondo, esa batalla de poder global, este conflicto que ya no es solo fiscal, sino que estamos ante una mayor crisis del impuesto mínimo global desde su creación. China y varios países europeos
ya están bloqueando la publicación del texto final después de que la administración Donald Trump lograra una excepción que permitiría esquivar de aquella manera esa parte del impuesto a Estados Unidos. Por tanto, Washington ya lo ve como esa amenaza, esa revancha que tiene que responder, pero atención porque el reloj corre y el tiempo pasa. De momento, así es como va a terminar el 2025 con ese acuerdo de momento no firmado. Nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos repasando las noticias más destacadas del día y escuchando esas voces sonadas.